Bien, saludos jóvenes, espero estén bien. Eh, en esta ocasión eh, estamos procediendo a enviarle esta grabación correspondiente a la clase del día de hoy para el grupo de aquí ahora de los martes. Sin embargo, esta clase, además de eso, va a servir de repaso para el grupo de los lunes que estuvimos viendo la clase en el día de ayer. Bien, ustedes tenían una tarea asignada que era sacar un resumen del capítulo número 2 que trata acerca del Domain Model. Como explicábamos al principio, el Domain Model es el primer diagrama con el que yo trabajo cuando estoy analizando un sistema, y el objetivo de este diagrama es básicamente tener una idea más bien clara de cuáles son los elementos que intervienen en el sistema. Los que pudieron hacer el resumen y leyeron el capítulo se pudieron dar cuenta de que está esta parte que es el Top 10 Domain Modeling Guidelines. Eso lo que significa son líneas guía, o es como una guía de 10 pasos para usted entender qué es lo que significa Domain Modeling. Se van a poder dar cuenta a lo largo del proceso de estudiar este libro que todos los capítulos tienen un top 10 steps o pasos para el tema que se está tratando. Cuando entremos al tema de los casos de uso, se van a dar cuenta que también hay un top 10 guidelines para los casos de uso. En este caso vamos a repasar las 10 guidelines que existen al momento de definir un domain modeling. Estas guidelines están pensadas para que usted de manera rápida pueda memorizar los pasos y las cosas que tiene que tomar en cuenta al momento de crear un diagrama de dominio. Vamos a comenzar por el número 10. Los pasos están organizados del 10 al 1, asumiendo que el número 10 es el más importante y el número 1 es el menos importante. Claro, todos son importantes, pero dentro de la importancia que tiene cada uno de los pasos, el número 10 es el más importante. En este caso, dice, enfóquese en objetos del mundo real. Cuando estamos trabajando con un sistema, nosotros vamos a estar trabajando con objetos. Ahí está la palabra objeto. Recuérdense que el objetivo del análisis y diseño, de acuerdo como hablamos, es convertir requerimientos en software. Para poder convertir esos requerimientos en software, estamos hablando de un software orientado a objetos. Obviamente, esos objetos tienen que tener una representación. Es por eso que ahí se dice que usted debe enfocarse en objetos del mundo real. Le pongo un ejemplo. Supóngase que usted está analizando el sistema Orbis del ITLA. Cuando usted analice ese sistema, usted se va a encontrar con una serie de elementos como son estudiante, horario, asignatura, grupo, etc. Esos objetos son objetos del mundo real. Entonces, por eso es que el diagrama o las reglas te mandan a enfocarte en objetos del mundo real, los cuales van a tener una representación en software. Ese es el primer paso al momento de usted definir un diagrama de dominio. El segundo paso, que es el paso 9 o la guideline 9, dice, utilice generalización. La generalización no es más que herencia. ¿Cómo se resume eso? Ese tipo de relaciones normalmente se conoce como relación is a, que significa es un. Le pongo un ejemplo. Supóngase que usted está analizando el sistema del ITLA. Los estudiantes son personas. Entonces podemos decir que un estudiante hereda de la clase persona, porque un estudiante es una persona. Ahí lo pueden ver, is a person. Es por eso que en ese tipo de diagrama se utiliza ese tipo de relación.
Y la otra relación que se utiliza es la relación de agregación, que es un has-a. Creo que en clase le llegué a poner un ejemplo utilizando una computadora. Por ejemplo, una computadora, los elementos que la componen, el monitor, el CPU, el teclado, el mouse, es una relación de agregación porque la computadora tiene, por eso lo de has, tiene un teclado, tiene un mouse, tiene un monitor, tiene una CPU. Entonces, por eso es que la segunda regla te dice que utilice la relación de generalización, que es la herencia, y la relación de agregación, que es el has-a, para mostrar cómo se relaciona un objeto con el otro. Hay una cosa. Si ustedes se pueden dar cuenta, voy a abrir aquí el Enterprise Architect. Voy a crear un diagrama. Voy a crear un proyecto. Esto lo vamos a explicar ahorita, pero para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Vamos a abrir un proyecto nuevo. Vamos a ver, vamos a decir aquí que es un domain model. Vamos a darle OK acá. Aquí me abre un diagrama de prueba. Vamos a utilizar este mismo. Y aquí voy a... lo que voy a hacer es poner una clase aquí. Le voy a dar el mismo nombre por default. Y voy a poner otra clase acá. Y aquí le damos el mismo nombre por default. Ok, si ustedes se fijan, aquí como estoy trabajando con un diagrama de clase, las herramientas que me aparecen acá son herramientas relacionadas con ese tipo de diagrama. Si ustedes se fijan aquí, aquí hay varios tipos de relación. De hecho, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 11 tipos de relaciones diferentes. Ahora, para los fines de software y de acuerdo a la metodología que estamos utilizando, que es Iconics, el 95% del diagrama que usted haga va a estar hecho con relaciones de tipo isA, que es esta, y relaciones de tipo hasA, que es la que le voy a mostrar a continuación, que es esta, una relación de agregación. ¿Ok? Ojo con esto, vuelvo y repito, el 95% de las relaciones que existen en un diagrama de dominio, en un domain model, está hecha con relaciones de tipo isA y hasA. Es decir, que nosotros no tenemos que complicarnos averiguando qué son todos estos tipos de relaciones, porque ya la metodología me dice que yo puedo resolver con esta o con esta. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. La 8 me dice, limite el domain modeling inicial, o los esfuerzos, a solamente un par de horas. Lo que quiere decir eso es que usted no va a perder tiempo, demasiado tiempo, con este tipo de diagrama. El domain modeling normalmente se toma un par de horas hacerlo, porque recuérdense que lo que se busca con él no es tener detalles. Los detalles van a venir luego. Lo que se busca es que usted tenga una idea del sistema, que usted sepa cuáles son los elementos clave del sistema, y eso no puede tomarse más que un par de horas hacer ese tipo de diagrama. Eso es muy importante. El siguiente paso dice, organice sus clases alrededor de abstracciones clave. Vamos a explicar lo que son abstracciones clave en el dominio del problema. Recuérdese que usted lo que está es buscando una solución para un problema que alguien tiene, por eso a usted le van a pagar. Cuando dice concéntrese en los key abstractions, lo que está diciendo es concéntrese en las abstracciones clave. Le pongo un ejemplo de lo que es una abstracción. Tómese por ejemplo la isla de Santo Domingo. Nuestro país es un país que tiene 48.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Lo que le corresponde a República Dominicana. ¿Qué sería una abstracción de la isla de Santo Domingo? El mapa. O sea, un mapa es una abstracción de el terreno de nosotros, donde nosotros vivimos.
Le pongo otro ejemplo. Tómese un edificio. ¿Qué sería una abstracción de un edificio? Pues el plano que desarrolló el arquitecto al momento de crear el edificio. Todo eso es lo que son abstracciones. Si usted toma, por ejemplo, el sistema Orbi, y usted se va a concentrar en cuáles son los key abstractions de Orbi, usted tiene que pensar en qué, en estudiante, en asignatura, en profesor, en grupo, en horario, en aula, etcétera. Es decir, esos son los elementos clave de ese sistema. Y por eso es que dice aquí que debemos organizar las clases alrededor de esas abstracciones. Eso es importante porque acuérdense que lo que nos vamos a tomar haciendo el diagrama son solamente un par de horas. La otra parte, la parte 6, dice, no confunda su domain model con un data model. Hay personas que tienden a confundir una clase con una entidad. Son dos cosas muy diferentes. Primero, el data model está pensado para crear una base de datos. El domain model está pensado para crear un sistema. Entonces, no es lo mismo un diagrama entidad-relación que un diagrama de dominio. Esas dos partes hay que diferenciarlas, aunque son bastante parecidos, porque en el diagrama entidad-relación existen relaciones de uno a mucho, de uno a uno, etc. Y en el diagrama domain model existen relaciones has A, is A, pero son totalmente diferentes. Por eso es que no debemos confundirlos. Además están hechos para cosas totalmente diferentes uno de otro. El punto 5 dice, no confunda un objeto, el cual representa una única instancia, con una tabla de una base de datos. Eso, el punto 5 tiene que ver con lo que dice el punto 6. Es decir, no podemos confundir clases con entidades, ni tampoco podemos confundir objetos con tablas, porque unas tienen que ver para almacenar data y la otra tienen que ver para el funcionamiento de un sistema. Entonces, esa diferenciación usted tiene que entenderla. El punto 4 dice, utilice el domain model como un glosario. Me imagino que todos saben lo que es un glosario. Un glosario son términos que están definidos. Me explico. ¿Por qué tengo que utilizar esto como un glosario? Por la siguiente razón. El proyecto no lo estamos trabajando solos. Lo más probable es que haya otras personas trabajando con nosotros. Cada persona puede entender las cosas de diferentes maneras. Pero si tenemos un glosario definido, todo el mundo deberá entender lo mismo. Le pongo un ejemplo. Imagínense que yo tengo esta clase. Esta clase se llama estudiante, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, esta herramienta tiene abajo una cajita donde yo puedo definir lo que significa un estudiante. Obviamente, ese término es probable que sea obvio. Una persona ve que dice un estudiante y todo el mundo sabe lo que es un estudiante. Pero imagínense esta otra clase. Trader, ¿verdad? Habrán personas que saben lo que es un trader, pero hay personas que quizás no saben lo que es un trader. Hay personas que pueden saber el significado de la palabra trader, pero no saben el significado que tiene esa palabra dentro del problema que estamos analizando. Entonces, por eso es que el paso 4 habla de crear un glosario. Eso quiere decir que cualquier persona que vea el diagrama puede simplemente abrir la clase y decir un trader, por ejemplo. Usted le va a poner esa documentación, es la persona que negocia con las divisas, por ejemplo, ¿no? Esa sería la definición. Cualquier persona que abra ese diagrama y quiera saber lo que es un trader, simplemente le da doble clic aquí y automáticamente ahí tiene su descripción. Eso es lo que es un glosario. Entonces, cuando nosotros estamos comenzando a desarrollar un proyecto de software, tenemos que acostumbrarnos a documentar todo lo que se pueda documentar, de tal forma que
cualquier persona que vea el diagrama y quiera saber lo que significa un término, simplemente tenga que abrir el término y ver lo que significa. Por eso es que se recomienda que el Domain Model se utilice como si fuera un glosario. El punto 3 dice, haga su Domain Model inicial antes de escribir los casos de uso para evitar ambigüedades. Eso es muy importante. El segundo paso, después que nosotros hagamos el Domain Model, es empezar a crear los casos de uso. Los casos de uso van a utilizar todos los términos que se utilizan en el diagrama Domain Model. ¿Por qué? Porque se supone que si en el Domain Model yo tengo las clases, ¿no? En los casos de uso voy a tener cómo es que el sistema utiliza esas clases para funcionar. De hecho, si usted se fija aquí, voy a moverme hacia arriba, estoy en la página 59, me voy a mover a las páginas anteriores en el libro. Este capítulo del libro, que es Domain Modeling, fíjense este gráfico que está acá. Si usted se fija en ese gráfico, usted se puede dar cuenta que aquí tenemos una pantalla y fíjense lo que dice aquí. Aquí dice Dynamic. Es decir, que todo sistema tiene una parte dinámica y una parte estática. La parte dinámica está representada por estos diagramas que están aquí. Uno de ellos es el diagrama de casos de uso y la parte estática del sistema está representada por el Domain Model y otros diagramas que usted puede ver aquí. Eso es como un edificio. Por ejemplo, un edificio cualquiera tiene una parte estática. ¿Qué parte es la estática? La parte que no se mueve. Por ejemplo, el edificio tiene una zapata, tiene columnas, etcétera. Eso vendría siendo la parte estática. Pero el edificio también hace cosas. Por ejemplo, un edificio antisísmico, antiterremoto. Cuando hay un terremoto, el edificio se mueve junto con el terremoto para evitar caerse. Entonces eso sería la parte dinámica del edificio. El edificio en sí forma un sistema. Aquí se puede aplicar el mismo concepto. Entonces, vámonos otra vez donde estábamos, a la página 59. Y eso es que se refiere con el punto 3. O sea, yo tengo que hacer primero mi parte estática, es decir, tengo que levantar mi zapata, poner mis columnas, antes de escribir la parte dinámica, que en este caso serían los casos de uso. Entonces, el punto 2 dice, no espere que su diagrama de clase final sea o matche precisamente con su Domain Model. Pero debería haber algún tipo de resemblance. La palabra resemblance significa como debería haber algún tipo de parecido entre el Domain Model y el diagrama final de clase. Fíjense que está hablando de un diagrama final. ¿Qué implica que hay un diagrama final? Implica que hay un diagrama inicial. El diagrama inicial es el Domain Model. El diagrama final es el diagrama detallado que va a utilizar el programador para crear el sistema. Cuando hablamos de un diagrama de clase detallado, estamos hablando de un diagrama que ya tiene, de clases que ya tienen métodos y propiedades. Entonces eso quiere decir que este Domain Model, que es mi diagrama inicial, lo vamos a ir refinando hasta llevarlo a un diagrama final de clase del cual yo pueda programar. Acuérdense que el objetivo es convertir requerimientos en código. Eso usted no lo puede perder de vista. El punto 1 dice, no ponga pantallas o clases específicas de GUI. GUI significa Graphical User Interface. Lo que está diciendo es que no ponga ningún tipo de pantalla gráfica en el Domain Model. En el Domain Model no está pensado para hacer pantallas ni para diseñar nada. El Domain Model está pensado para que usted tenga una idea de cuáles son los elementos principales del sistema. Si usted quiere poner pantallas y ese tipo de elementos, para eso tenemos el diagrama de caso de uso que estaremos viendo después de este. Entonces, básicamente eso es el resumen de todo el capítulo donde están las líneas guía. Como le dije ahorita, este libro tiene ese mecanismo, esa metodología de que todos los capítulos
se resumen con el Top 10 Guidelines. Y eso usted lo va a ver en este diagrama, en el diagrama de caso de uso, en el diagrama de robustez, en el diagrama de secuencia y todos los otros diagramas que vamos a estar viendo durante el transcurso del curso. Entonces vamos a ver ahora, ok profesor, pero usted está hablando acerca de un diagrama de clases, pero ¿de dónde yo saco esas clases para yo poder trabajar? Bien, qué bueno que preguntaron. Vamos a ver. Si usted se fija aquí en el principio del libro, vamos a movernos a la parte inicial del libro para explicarle lo que le quiero decir. Si usted se fija en esta parte, en la parte 1 del libro, dice definición de requerimientos. Es decir, para yo poder trabajar con las clases, yo tengo que tener una serie de requerimientos definidos. ¿Cómo yo defino esos requerimientos? Bueno, usted se va a encontrar en cada caso que usted vaya a trabajar, en cada cliente, en cada proyecto, que la definición de requerimiento va a variar mucho. O sea, usted no se va a encontrar nunca con una única forma de definir requerimientos. Y básicamente se va a encontrar con todo tipo de casos. Se va a encontrar con clientes que tienen ya definido su requerimiento y tienen un documento bien detallado con los requerimientos. Se va a encontrar con clientes que no tienen absolutamente nada, ni tienen una idea de cómo van a resolver lo que quieren. Se van a encontrar con clientes que están en un punto medio, es decir, que tienen requerimientos a medio definir. Se va a encontrar con gente que quiere que usted haga el levantamiento de requerimientos. Se va a encontrar con de todo. Lo que sí usted siempre va a tener o debe tener es un documento de requerimiento, ya sea que el cliente se lo dé, el usuario se lo suministre o usted tenga que levantarlo. Siempre tiene que haber un documento de requerimiento. Y esos requerimientos se llaman requerimientos de alto nivel. Apréndase eso. Requerimientos de alto nivel. ¿Qué es lo que significa alto nivel? Alto nivel significa que son requerimientos que están muy por allá arriba, que son requerimientos que no están aterrizados, que yo no puedo programar en base a esos requerimientos, sino que necesito llevarlos a un nivel más bajo. Ese nivel más bajo es lo que intentamos hacer con el análisis y diseño de sistemas. Entonces, aquí yo le traje un ejemplo de 10 requerimientos del sistema Orbi, o 10 requerimientos que pudieran trabajarse con el sistema Orbi. Si usted se fija, los requerimientos están definidos de la siguiente forma. Lo primero es requerimiento del sistema. El verbo debe. Debe significa que es un requerimiento funcional. Eso quiere decir que si el sistema no cumple con ese requerimiento, el sistema no sirve, no funciona, no es funcional para el usuario. Entonces, yo defino los requerimientos de esta manera. El sistema debe permitir, debe hacer, debe registrar tal cosa. Entonces, tengo una lista, por ejemplo, de 10, como por ejemplo aquí dice, el sistema debe permitir el registro de estudiantes, el sistema debe permitir realizar solicitudes, el sistema debe permitir solicitar revisión de calificación, el sistema debe permitir retirar asignaturas, crear horarios, asignar aula, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo saco mis clases de esos requerimientos? La respuesta es, tengo que empezar a buscar sustantivos. Buscar sustantivos. Esos sustantivos que yo voy a buscar probablemente se van a convertir en clases dentro de mi sistema. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Aquí tenemos un sustantivo que es estudiante. Aquí tenemos otro sustantivo que es solicitud. Aquí tenemos otro sustantivo que es calificación. Otro que es asignatura. Otro que es horario. Otro que es grupo. Otro que es calificación de nuevo, ya lo tengo allá arriba. Cuenta de estudiante, sería otro. Lista y notificación.
si se pueden ver, en esos 10 requerimientos yo identifiqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 clases. Una vez que yo haya identificado todas mis clases, entonces lo que tengo que hacer es ir creando mi diagrama. Recuérdense que este diagrama no es para perder mucho tiempo, es simplemente un par de horas con los términos clave que yo voy a estar utilizando en mi sistema. Entonces vamos a poner esto por aquí, vamos a tratar de utilizar las dos pantallas al mismo tiempo. Vamos a ver cómo logramos hacerlo. Entonces, básicamente, aquí yo tengo ya mi diagrama, ya tengo estudiante. Fíjense que en el requerimiento los sustantivos están en plural. Toda clase debe escribirse en singular. Por tanto, si encuentro una clase que dice solicitudes, esa clase realmente es solicitud. ¿Ok? Vamos a quitar por ahora las relaciones. Vamos a quitarla y vamos a crear todas las clases que identifiqué. Fíjense, si usted se fija, este icono o esta figura, ¿no?, que representa la clase tiene dos partes. La primera parte, que es la que está encima de la raya, es donde se escribe el nombre de la clase, y el cuerpo de la clase es donde van los métodos y propiedades de la clase. Sin embargo, en el Domain Modeling, hasta este punto, yo no tengo ni métodos ni tengo propiedades. Entonces, para ahorrar espacio, usted simplemente hace esto, que solamente se ve el nombre. Esto me ayuda a ahorrar espacio porque el diagrama puede ponerse bien grande. Entonces mejor lo pongo así y ya ahí simplemente se registra, se ve el nombre de la clase. Tengo solicitud, aquí tengo otra que se llama calificación. Aquí tengo otra que se llama asignatura. Vamos a cambiarle el nombre a esta que no tiene nada que ver con ese sistema. Asignatura. Vamos a crear otra que es horario. Aquí le pongo el nombre, horario. Horario. Vamos a crear otra que es grupo. Grupo. Fíjense que los nombres de las clases, la primera letra va mayúscula, como si fueran nombres propios. Eso es importante. Grupo. Tengo otra clase, se llama cuenta de estudiante. En este caso, como esa clase tiene dos nombres, lo que yo hago es esto. Como es un nombre compuesto por cuenta y estudiante, escribo en mayúscula cada una de las palabras que componen el nombre de la clase. Como se pueden dar cuenta. Eso es una nomenclatura que yo utilizo porque visualmente se ve mejor. Otra clase sería lista y por último notificación. Lista y por último notificación. Notificación. Ok. Entonces aquí tenemos ya las clases creadas en base a esos requerimientos. Estos elementos que están aquí se agregan, el programa, el Enterprise Architect, los agrega cuando usted crea un nuevo diagrama. Él le pone ahí la descripción del diagrama, qué es lo que el diagrama, para qué sirve el diagrama, le pone un ejemplo y aquí le da un link que si usted lo abre, le da más información relacionada con ese diagrama. O sea, esta herramienta es bien completa.
si usted quiere saber desde el punto de vista de la herramienta cómo se utiliza un diagrama X, simplemente tiene que darle a esa ayuda. Es muy importante utilizar ese recurso. Vamos a eliminar esto porque no lo vamos a estar utilizando. Cuando usted lo cree, ábralo y vea lo que dice, y así va a aprender mucho más rápido a usar la herramienta. Vamos a marcar todo esto para subirlo más para arriba. La estética en los diagramas es importante, porque si un diagrama está organizado, se ve estético, llama más la atención. No es que sea muy importante, pero mientras más legible sea su diagrama, mucho más fácil es de entender. Entonces ya tenemos identificadas las clases en base a estos requerimientos que tenemos aquí. Lo que falta ahora es simplemente ver, perdón, estos que están acá, son estos. Lo que falta ahora es, ¿qué falta? Exactamente, eso mismo que pensaron, las relaciones. Entonces tenemos que empezar a relacionar lógicamente cada una de esas clases. Yo no las voy a relacionar todas, eso se lo voy a dejar de tarea, pero voy a relacionar algunas para que ustedes tengan una idea de cómo es que esto funciona y cuál es la idea. Por ejemplo, vamos a tomar la clase estudiante. Un estudiante, vamos a tomar tres clases en este caso. Vamos a tomar grupo, lista y estudiante. Si usted se fija, cuando uno pasa la lista, uno pasa la lista del grupo. Entonces podemos decir que un grupo posee listas, posee una lista, ¿no? Miren qué pasa. Si usted se fija, la flecha hacia donde está apuntando el rombo es bien importante. En este caso, yo cometí un error a propósito. Si se fija el rombo está apuntando hacia lista. Lo que estoy diciendo ahí es que la lista contiene grupo, lo cual es incorrecto porque es el grupo que contiene la lista. Eso quiere decir que esa flecha está invertida. Lo que usted tiene que tomar en cuenta es que el rombo, la punta del rombo, va siempre apuntando a la clase que contiene a la otra. En este caso, como lo puse al revés, estoy diciendo que la lista contiene grupo. Entonces eso hay que arreglarlo. Vamos a eliminarlo. Y lo que hacemos es que ponemos a que el rombo apunte hacia la clase que la contiene. Ahí está correcto. Ahí estoy diciendo que un grupo posee una lista. Entonces ahora vamos a hacer la relación con estudiante. En este caso, el estudiante está en una lista. Entonces, como lista es que contiene estudiante, entonces lo que hacemos es que hacemos esto. Y ahí estoy diciendo que el estudiante, o más bien la lista, contiene estudiantes. Entonces ahí tenemos dos relaciones de agregación. Vamos a identificar una relación de generalización, una relación de herencia. No sé si lo pueden ver claro, pero si se fijan en el requerimiento, aquí dice, en el segundo dice, el sistema debe permitir realizar solicitudes, pero no dice qué tipo de solicitudes, sino que habla de solicitud en términos generales. Sin embargo, aquí en el requerimiento 3 dice, el sistema debe permitir solicitar revisiones de calificación. Eso quiere decir que la revisión de calificación es una solicitud. Entonces ahí automáticamente usted puede ver que hay una relación de generalización, ya que si yo agarro, bueno, no tenemos, se nos olvidó poner revisión de calificación. Vamos a crear esa clase, vamos a crear una nueva clase aquí y le vamos a poner revisión calificación. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar esto aquí. ¿Ok? Entonces
En este tipo de relación, la flecha, que es generalización, apunta hacia la clase de la cual se hereda. En este caso, estoy diciendo que revisión de calificación hereda de solicitud. Y ahí tenemos una relación de generalización o de herencia. Entonces, lo mismo se hace con todas las otras clases. Entonces, es importante que usted especifique hacia dónde va la flecha para que no esté diciendo lo contrario a lo que se quiere decir. Entonces, básicamente eso es en cuanto a la creación de Domain Model. Lo otro que le tenía era el uso de la herramienta per se. Yo les envié al correo el link para la descarga del programa y para que lo aprendan a usar. Este programa es bien fácil de utilizar. De hecho, lo voy a hacer desde el principio. Lo voy a abrir desde el principio para que usted lo vea. Si tiene Windows 8 o Windows 7, lo que usted va a buscar es un programa que se llama Enterprise Architect, que está aquí. Usted simplemente lo abre. Aquí puede seleccionar la edición. Yo siempre utilizo la edición Ultimate, que es la que tiene más features. A mí me sale esto, pero es por algo en específico. A usted no le debe de salir. Le decimos que no. Y vamos a ver cómo se abre el programa. Lo primero que tiene que hacer es abrir un nuevo proyecto. Ese proyecto es un archivo, como puede ver ahí, con extensión .eap. Aquí le ponemos el nombre, prueba 1, por ejemplo. Y lo próximo que muestra la herramienta es este cuadro de diálogo. En este caso estamos trabajando con Domain Model. Si usted se fija aquí en la parte izquierda, él permite seleccionar con cuál tecnología tú quieres trabajar. Eso se debe a que esta es una herramienta de propósito general y yo puedo trabajar con cualquiera de esas tecnologías. En este caso vamos a trabajar con UML2, que contiene estos modelos que están aquí. El que me interesa por ahora es Domain Model, o sea, simplemente lo selecciono y aquí él me da una pequeña descripción de lo que hace ese modelo. Aquí le doy OK y lo que me abre es el modelo y me trae un diagrama por default con los elementos que le mencioné ahorita. Está la descripción de lo que el diagrama hace, hay un ejemplo y aquí está la ayuda. Usted simplemente, si no va a utilizar eso, lo elimina y empieza aquí a añadir clases, a ponerle su nombre. Aquí añadí una interfase, vamos a agregar una clase. Correcto. Entonces ya lo otro es lo que vieron anteriormente. Entonces, muchachos, hasta aquí la clase. Vamos a enviárselas para que la puedan estudiar y nos vemos en la próxima. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en enviarme un correo, me contactan por Skype. Y las personas que todavía no han enviado su resumen, por favor háganlo porque lo vamos a corregir. Nos vemos en la próxima. Bye.